Hola a todos, soy Jorge Palacios de Unidos por la Verdad. Estamos realmente pasando por momentos turbulentos, especialmente porque poco a poco la gente que se está, ya sabemos, ¿verdad? Pues hace que, bueno, pues aquellos que no lo hacemos, pues estemos siendo increpados, insultados, faltando al respeto incluso en todos los medios de comunicación y sobre todo presionados a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel local. Al final, la presión a la que estamos sometidos es muy amplia, ¿no? Y todo porque en su momento se nos etiquetó de eso llamado negas. Ya sabéis que no podemos decir ciertas palabras para que directamente no nos cierren la plataforma, el canal, pero sabéis de qué estamos hablando. Los negas, istas. Bueno, pues nos tachan y nos increpan con una etiqueta que han creado los medios de comunicación precisamente para dividirnos y para separarnos del resto de la sociedad, al mismo tiempo para que se generen en las próximas semanas y meses muchos conflictos, muchas reyertas, como de hecho estamos viendo, por ejemplo, en el metro, cómo nos están increpando, en el tren, en cualquier lugar prácticamente público. En el momento en que vas sin esto, pues se nos complica mucho, ¿no? Y cuando yo he hecho una breve investigación de esta definición de negas, pues todas estas definiciones que he encontrado, todas, absolutamente todas, tienen un componente absolutamente negativo. De hecho, su propia palabra etimológica, pues ya nos está exponiendo un poco todo, ¿no? Nega, ¿eh? Ionista, negativo, si os dais cuenta, es negar algún tipo de realidad para evadir una verdad incómoda, como por ejemplo puede decirnos Wikipedia, ¿no? También nos hablan de otras definiciones como dar la espalda a la realidad en favor de una mentira más confortable. Se relaciona a los negas concretamente del bichejo, ¿verdad? Con los negas del holocausto nazi, o los negas del cambio climático, o los negas del VIH o también llamado el SIDA. Es decir, se mete todo en lo mismo y al final todo es parte de lo mismo. Y parece que los negas del bichejo son los mismos que los negas del SIDA, que son los mismos que los del holocausto nazi, etcétera, ¿no? O sea, aberraciones de este tipo que los medios no paran de formular constantemente y claro, pues la gente que directamente está horas y horas metida en televisión, está ahí constantemente viendo cualquier noticia, pues al final se le mete en la cabeza esa idea y luego pues sale con odio, sale con ira, sale con rencor y cualquier cosa que vea, pues por ejemplo de gente que no la lleve o de gente que exponga abiertamente que como no es obligatorio, no quiere ponerse nada y bueno, pues en definitiva a partir de ahí empiezan todos los conflictos, ¿no? Decía un tal Cliff James que es un periodista, era un periodista australiano, parece ser que esto lo ponen en las redes, Cliff James, un periodista australiano, dice que los negas recuerdan al espectáculo de un fanático negando el holocausto. Un tal Cliff James, que no lo conocen más que en su casa, pero que en las redes y en internet, pues todos estos medios de comunicación oficiales, pues como realmente no tienen gente con la cual contar de un cierto nivel intelectual, pues meten este tipo de frases que en algún momento dijo este hombre, relacionado evidentemente con otro contexto, pero ahora descontextualizan todo y meten estas frases tan aberrantes y tan ejemplares, ¿no? Un antropólogo también, un tal Fassin, que igual, yo como sociólogo que he estudiado mucho, pues lo que es la antropología, lo deben de conocer en su casa también, porque este hombre habla o expone
que los negas son una posición, y leo textualmente, son una posición ideológica donde un sujeto reacciona contra la realidad y contra la verdad. Nada más lejano que los negas, precisamente, basen sus postulados en la no verdad o en la irrealidad. De hecho, lo que nos exponen este tipo de personas es que los negas entonces, pues la única realidad que consideran son las teorías conspiranoicas, las teorías de la conspiración, con evidencias totalmente incompletas, donde utilizan a expertos falsos que son pagados para dar apoyo o dar cierta credibilidad a ciertas teorías que evidentemente son falsas, donde utilizan analogías y argumentos falsos, etcétera, etcétera. Y ese es el nega del bichejo. Pero realmente, ¿quiénes son los negas? Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Quién está realmente negando la verdad de lo que está ocurriendo? ¿Quién está pagando a científicos, médicos? ¿Quién está dando enormes sumas de dinero a las farmas? ¿Quién está pagando a asesores? ¿Quién está subvencionando, como nunca se ha hecho, a los medios de comunicación oficiales para que expongan falsas teorías? ¿Quién está entonces negando la realidad? ¿Quiénes son los que están negando y sobre todo evadiendo la confrontación pública, de un debate público, y que no nos dejan ni siquiera exponernos en los medios de comunicación, supuestamente porque, bueno, pues como decimos muchas tonterías, pues evidentemente no tiene ningún sentido y lo que podemos hacer es confundir. Con lo cual entonces lo que hay solamente es una dictadura de un único argumento, de una única teoría. Todo lo que sea confrontar esas teorías oficialistas parece ser que no tiene ningún sentido, no se puede contrastar absolutamente nada y entonces pues van, como hemos visto estos últimos días en medios de comunicación, en este caso periódicos españoles, decir tal cual, a la caza de los negas. ¡Wow! Sin ningún tipo de pudor, sueltan todo eso, sueltan toda esa bomba y efectivamente, horas después, empezamos a ver en todos los medios de comunicación cómo van increpando, cómo van sacando de contexto todo lo que se está hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Así que la pregunta que evidentemente yo me hago es ¿qué ocultan o qué motivaciones ocultas hay detrás de esta forma de etiquetar la verdad? De que solamente ofrezcan en los medios un único pensamiento, un pensamiento único. Una acusación de este tipo implica deshonestidad deliberada, indica mucha perversidad e indica evidentemente mucha malicia por parte de los medios. Así que ahora los negas, al menos como yo los puedo entender, es aquel simplemente que se opone a un malestar creado por las élites y por los gobiernos, falsificando los datos e informaciones a su antojo para seguir corrompiendo nuestras vidas al servicio de su dominación. Eso es el nega. Por lo tanto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que realmente niegan lo que está ocurriendo? Con hechos, que es desde donde se basa la verdad, que es en la que yo evidentemente descanso todos mis postulados, donde en la historia nos encontramos personas como Galileo, que precisamente por exponer sus teorías sobre el movimiento de la Tierra, lo tacharon de nega. Le dijeron, o rechazas tus postulados
o vas a ir a la hoguera. O el propio Giordano Bruno, que decía en aquella época que el sol era una estrella. Y claro, la Santa Sede lo consideró también, negó los postulados de Giordano Bruno, y Giordano, que distinto al caso de Galileo, que se detractó para que no lo mataran, Giordano no quiso detractarse y murió en la hoguera. ¿Mm? Lo mataron en la hoguera. Como está ocurriendo ahora, desde un primer paso, al menos verbalmente, y vamos a ver en siguientes fases de todo este nuevo orden mundial que se está cometiendo, a dónde van a llegar. Porque por el momento lo que están creando es ira y odio entre la población. Para que el gobierno, como Poncio Pilato, se lave las manos y sea la propia sociedad civil la que desacredite, increpe, insulte y rechace a aquellos que simplemente pensamos de manera diferente y que, como digo siempre, nos gustaría tener debates públicos con esa otra parte, con ese pensamiento único, precisamente para que al menos la población civil, la población mundial, tenga otro tipo de criterios y tenga otro tipo de informaciones, por supuesto, objetivas, también científicas, también basadas en evidencias, también basadas en hechos, también desde la base de muchos y muchos científicos, filósofos, historiadores, sociólogos, politólogos, etcétera, etcétera, que tienen otro criterio de la realidad. Otros virólogos, otros médicos, otros sanitarios que piensan de forma distinta, pero que tienen que callarse para por lo menos proteger su propio trabajo. Así de triste está la historia ahora mismo. Algún imbécil, porque no tiene otra palabra, dijo que los negas del bichejo son unos manipuladores que amenazan a la sociedad. Así que, bueno, pues desde ese plano, entonces yo me puedo considerar la amenaza que acabará con este engaño, con esta ilusión, con esta mentira y esta corrupción de todo el sistema que estamos viviendo. Si yo soy una amenaza, entonces vamos a terminar con los partidos políticos y gobiernos oscuros. Si yo soy la amenaza, vamos a fulminar a todas las organizaciones transnacionales como la OMS, la ONU y compañía, que tanto y tanto nos están engañando. Si yo soy la amenaza, vamos a terminar entonces con los bancos y entidades financieras que nos oprimen. Si yo soy la amenaza, en definitiva, vamos a seguir teniendo la verdad y por lo tanto vamos a seguir en desobediencia civil, luchando contra este sistema establecido que terminará con la supresión de nuestros derechos. Así que si yo soy la amenaza, vamos a volver al camino de la libertad, de nuestra soberanía, de nuestra autodeterminación, de nuestros derechos civiles. Y vamos a terminar con la desinformación y el engaño de los medios de comunicación oficiales. Porque si somos la amenaza, vamos a acabar con esta época y esta era oscurantista. Eso soy yo. Eso somos nosotros y por lo tanto no somos negas, ni nos ponemos etiquetas de ese tipo. Simplemente somos nosotros. Somos disidentes y somos desobedientes civiles. Y los demás se están mintiendo a sí mismos. Y eso además los está devorando y lo saben. Aquellos que están consintiendo y lo saben. Aquellos que están engañando y lo saben. Aquellos que están poniendo la mano para recibir lo que quieren recibir y lo saben. Son todos unos hipócritas. Y esto
no va a moverse a menos que buena parte de esas personas se levanten y despierten. Por eso yo digo alto y claro, basta ya, basta de todo esto, despertemos y quien no quiera despertarse, respetemos su criterio y su evolución y su progreso y seguimos y sigamos con nuestro enfoque de hablar y argumentar como disidentes, creando las acciones y las iniciativas adecuadas entre nosotros para continuar el camino de la verdad. Y quien nos quiera escuchar, siempre estaremos aquí. Sea una persona, sea un grupo, sea una sociedad, sean los medios de comunicación oficiales, sea quien sea, nosotros siempre estaremos dispuestos para ser escuchados, porque también hay otras realidades que deben de ser escuchadas y no un único pensamiento, un único argumento. Unidad, verdad y libertad.